Saludos. Para reforzar lo que hemos visto sobre la teoría del origen griego de la filosofía, que es obviamente, como dijimos, la más aceptada, vamos a ver en este momento de dar otro elemento a consideración para intentar seguir con esta línea de pensamiento y reflexión. Hemos reflexionado en nuestro anterior encuentro sobre muchos de los factores y argumentos que se pueden esgrimir para posicionar a la Grecia como la cuna del conocimiento y la sabiduría del mundo antiguo. Recordamos la extensión de su pensamiento y el conocimiento gracias a Alejandro Magno, el desarrollo de la oratoria, del pensamiento libre, de grandes pensadores que nos ha regalado en la filosofía, etc. Y ahora les voy a mencionar el mecanismo de Anticitera. ¿Qué es el mecanismo de Anticitera? Y resulta ser que este es uno de los objetos más misteriosos de la historia de la tecnología. Resulta ser que este objeto ha sido encontrado por una tormenta en la isla de Anticitera, en Grecia, hace poco más de un siglo. Y es precisamente uno de los elementos más desconcertantes uno de los descubrimientos más desconcertantes en el mundo científico y tecnológico. Es decir, cuando se encuentra esto, se topan con el resto de una galera romana que había naufragado por otra tormenta hace más o menos 2000 años. Eso quiere decir y nos enmarca más o menos cuando el Imperio Romano empezó a conquistar las colonias griegas en el Mediterráneo. Y justamente encuentran este mecanismo. Dice que no es más grande que una laptop unido en todos los elementos, pero lo increíble de esto, de este elemento, es que tiene un uso de elementos mecánicos en engranajes, que es algo muy poco visto o que recién se ve muchos años después. Es decir, es un mecanismo que va a tener un adelanto a su tiempo increíble. A ver, el primero en examinar estos detalles de los 82 fragmentos que recuperaron ha sido un físico inglés que se llama Derek de Sola, que empieza en los años 50 y en 1971 con un físico nuclear a hacer rayos X y rayos gamma sobre las piezas. Han descubierto que había 27 ruedas de engranaje dentro y que era extremadamente complejo. Los expertos han logrado fechar que esta proviene entre el año 70 y 50 a.C. Pero lo extraño es de que un objeto de esta magnitud no podía datar de esa época. Es decir, si los instrumentos modernos son los que nos presentan este tipo de complejidad. Y nos presenta engranajes entre 127 y 235 dientes. Es decir, es un tipo de elemento que nos permite evidenciar un gran desarrollo en tecnología. Aparentemente, lo que pretende o lo que se daba uso a esta pequeña computadora, como la definen, era que había estado utilizada para la astronomía, que podía hacer más bien las mediciones de eclipses y de rotaciones de los cuerpos celestes. Es decir, los griegos, según las palabras que dicen, sabían de una luna nueva y el siguiente paso en un promedio de 29.5 días. Es decir, una situación medio problemática para el calendario. Es decir, este elemento podía hacer predicciones de eclipses, rotaciones, y estamos hablando de que ha sido un instrumento creado ya hace 2000 años atrás. Esto obviamente es sorprendente para el mundo tecnológico y obviamente un misterio también, porque si ya se poseía ese tipo de tecnología, ¿por qué no era aplicada en otros elementos o en otro tipo de situaciones, por ejemplo la guerra, etcétera, ¿no? Y también incluso cómo esa tecnología no había sido compartida con el resto de las civilizaciones, porque como repetimos, el uso de engranajes
en nuestra época está mucho, bueno, es mucho posterior a estos años que estamos mencionando, es decir, 2000 años atrás el uso de engranajes y entender que había una microcomputadora que podía definir eclipses y rotaciones de los cuerpos celestes es una idea que obviamente está revolucionando el pensamiento científico y creando más dudas también sobre la magnitud de desarrollo que tenía esta civilización o algunos pensadores de esta civilización. Obviamente ahí se va a especular sobre diversos aspectos, ¿no? Incluso también en History Channel seguramente pueden encontrar que hay una relación que hacen con estos mecanismos de Anticitera con la presencia alienígena, etcétera, que ya son especulaciones que se hacen, pero que obviamente son prestadas por la magnitud que tiene ese descubrimiento. Aquel que quiere investigar más, hay mucho material en internet sobre el cual pueden recurrir y evidenciar justamente este misterio, y quién sabe también impregnarnos un poco más de los conocimientos que se tienen con respecto a la ciencia y tecnología de esta época. Un saludo a todos y hasta un siguiente encuentro.